Hola a todos amantes del chismecito turco y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, porque hoy, amigos, tenemos un tema que va a explotar las redes. Prepárense porque la bomba informativa está por caer, y prepárense porque, como siempre, les voy a dar todos los detalles, las especulaciones y, por supuesto, mi humilde opinión sobre el asunto. Y hablando de prepararse, si aún no lo han hecho, los invito a suscribirse a mi canal, a activar la campanita para no perderse ninguna primicia, porque aquí, como saben, no nos guardamos nada. Hoy en este vídeo vamos a hablar de algo que sacudió el mundo del espectáculo turco, y probablemente el de ustedes también, la impactante noticia de Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¿Están listos para el drama? ¿Listos para los suspiros, las lágrimas y las preguntas sin respuesta? Pues agarren sus palomitas, porque hoy nos sumergimos en el torbellino de emociones que nos dejó esta noticia bomba. El 31 de julio de 2025, el mundo se paralizó cuando se anunció algo que nadie, pero nadie, esperaba. Hande y Kerem, la pareja de ensueño, la pareja que nos hizo suspirar en Love is in the air, la pareja que, según todos, estaba destinada a un final feliz, se separaron. O al menos, eso es lo que los medios anunciaron. Y claro, aquí es donde la cosa se pone interesante. Primero que nada, recordemos un poquito el contexto. Para los que han estado viviendo debajo de una piedra, Hande Erçel y Kerem Bürsin fueron la pareja protagonista de la exitosísima serie Love is in the air, que conquistó corazones en todo el mundo. Su química en pantalla era innegable e impresionante. Y esa chispa, esa magia, trascendió la ficción. Los rumores de romance comenzaron a volar desde el primer momento, y para la alegría de sus fans, se confirmó, estaban juntos. Era real. Senkal Kapimi en la vida real. Durante su relación, Hande y Kerem nos regalaron momentos inolvidables. Paseos románticos, declaraciones de amor públicas, fotos y vídeos que nos hacían creer en el amor verdadero. Todo era perfecto. Eran la pareja perfecta, la envidia de todos, la fantasía hecha realidad. Se veían felices, enamorados, compenetrados. Su amor para muchos representaba la esperanza, la prueba de que el amor verdadero existe y puede florecer, incluso en medio de los reflectores y las cámaras. Y por eso cuando la noticia de su separación llegó, fue como recibir un balde de agua fría. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, de incredulidad, de decepción. Los foros de fans ardían en debates sobre lo que pudo haber salido mal, sobre quién era el culpable, sobre la posibilidad de una reconciliación. Pero, ¿qué fue lo que realmente pasó? Esa es la pregunta del millón. Y como siempre, las versiones y los rumores se multiplicaron. Los medios turcos, siempre ávidos de noticias jugosas, comenzaron a especular. Que si diferencias irreconciliables, que si la distancia, que si una tercera persona. El drama. Los titulares sensacionalistas inundaron las portadas de revistas y sitios web, alimentando la curiosidad y la especulación. Se hablaba de supuestas peleas en privado, de celos, de desacuerdos sobre el futuro de la relación. Una de las teorías más populares, y la que más eco hizo en las redes sociales, apuntaba a las agendas apretadas de ambos actores. Las carreras de Hande y Kerem estaban en su mejor momento. Ambos tenían proyectos en marcha, compromisos laborales que los mantenían ocupados y, según se decía, con poco tiempo para dedicarse a su relación. La distancia, como suele pasar, pudo haber afectado la conexión. Hande, con su creciente éxito y reconocimiento internacional, se encontraba inmersa en rodajes, entrevistas y eventos promocionales. Kerem, por su parte, exploraba nuevas oportunidades en el extranjero, lo que implicaba viajes constantes y largas ausencias. La logística de mantener una relación a distancia, sumada a las exigencias de sus respectivas carreras, pudo haber sido un factor determinante en su separación. La falta de tiempo para verse, para compartir momentos juntos, para cultivar la intimidad, pudo haber erosionado la relación con el tiempo. Otra de las hipótesis, un poco más escabrosa, hablaba de la posible intromisión de terceros. Rumores sobre nuevas amistades, encuentros sospechosos, cosas que, por supuesto, nunca fueron confirmadas. Pero amigos, en el mundo de las celebridades, cualquier rumor se multiplica y se convierte en noticia. Los medios de comunicación, ávidos de escándalos, se aferraron a cualquier indicio, por mínimo que fuera, para alimentar las especulaciones.
Se mencionaron nombres de otras actrices y actores con los que Hande y Kerem habían compartido proyectos, se analizaron sus interacciones en redes sociales, se buscaron señales de infidelidad en cada foto y cada comentario. La sombra de la duda se extendió sobre la relación, sembrando la incertidumbre y el desconcierto entre los fans. Y luego, por supuesto, estaba la versión más oficial. Esta hablaba de una decisión mutua amistosa, tomada para el bien de ambos. Que el amor se había transformado, que habían decidido seguir caminos separados, pero que se guardaban cariño y respeto. Una versión, digamos, políticamente correcta. En esta versión, se enfatizaba la madurez y la civilidad de ambos actores, su capacidad para tomar decisiones difíciles y para priorizar su bienestar emocional. Se hablaba de la evolución natural de la relación, de la pérdida de la chispa inicial, de la necesidad de buscar nuevos horizontes. Se presentaba la separación como un acto de amor propio, una decisión tomada con respeto y cariño mutuo. Pero, siendo honestos, ¿quién cree a pie juntillas en la versión oficial en estos casos? Yo, no del todo. Siempre hay más tela que cortar, siempre hay detalles que quedan ocultos. Y es aquí donde entran en juego las redes sociales, donde los fans, los expertos en chismes y los curiosos como nosotros intentamos armar el rompecabezas. Las redes sociales en este caso fueron una verdadera mina de oro. Análisis de fotos, de mensajes subliminales, de me gusta sospechosos. Todo valía. Los fans se volvieron detectives intentando descubrir la verdad detrás de la separación. Algunos encontraron pistas en las publicaciones de Hande y Kerem, en las fotos que dejaron de compartir, en los mensajes que dejaron de enviarse. Otros se dedicaron a analizar las relaciones de ambos con sus amigos y familiares, buscando alguna señal que revelara la verdad. Los comentarios en Instagram, los likes en las publicaciones, los unfollobs, todo era analizado con lupa. Los fans crearon grupos y foros dedicados a desentrañar los misterios de la separación, compartiendo teorías y especulaciones, analizando cada detalle y buscando pistas ocultas. Y claro, no faltaron las teorías conspirativas. ¿Era todo una estrategia de marketing? ¿Una manera de generar publicidad para sus proyectos futuros? ¿Un montaje para mantener a los fans enganchados? Todo era posible. Se especuló con la posibilidad de que la separación fuera un truco publicitario para generar expectación en torno a sus próximas series o películas. Se habló de la posibilidad de que todo fuera parte de un elaborado plan para mantener a los fans interesados y generar más ingresos. Aunque esta teoría parecía descabellada para muchos, la industria del entretenimiento turco es conocida por sus estrategias de marketing audaces y la idea de una separación orquestada para generar publicidad no era del todo improbable. Pero, más allá de las especulaciones y los rumores, lo cierto es que Hande y Kerem ya no están juntos. Y eso, para muchos, es una verdadera lástima. Fueron una pareja que nos regaló momentos inolvidables, que nos hizo soñar con el amor. Verlos separados es como perder a un personaje de nuestra serie favorita. La tristeza y la decepción se apoderaron de los fans, que habían depositado en la pareja sus esperanzas y sus anhelos románticos. La separación representaba la pérdida de la idealización del amor, la constatación de que incluso las relaciones más perfectas, en apariencia, pueden llegar a su fin. ¿Qué podemos esperar del futuro? ¿Veremos a Hande y Kerem rehacer sus vidas sentimentales? ¿Se encontrarán nuevamente en algún proyecto? ¿Mantendrán una relación de amistad? El tiempo lo dirá. Lo que sí es seguro es que sus fans, como siempre, estarán ahí, pendientes de cada paso, de cada movimiento. La curiosidad por saber qué les depara el futuro a ambos actores sigue viva. ¿Encontrarán nuevamente el amor? ¿Triunfarán en sus carreras? ¿Volverán a compartir un proyecto juntos? Las respuestas a estas preguntas solo las puede dar el tiempo. La separación de Hande y Kerem nos deja una lección importante: el amor, a veces, es efímero. No siempre dura para siempre por mucho que queramos que así sea. Y aunque duela, aunque nos entristezca, debemos respetar las decisiones de los demás. La vida, como una serie turca, está llena de giros inesperados, de finales felices y tristes, de momentos de alegría y de dolor. Aprender a aceptar la impermanencia del amor es una de las lecciones más difíciles, pero también una de las más importantes. La noticia, como dije al principio, sacudió el mundo, y lo sigue haciendo. La realidad es que en el mundo del espectáculo, las separaciones son algo común,
pero cuando se trata de parejas que amamos, el impacto es mucho mayor. Las relaciones de las celebridades a menudo se convierten en una proyección de nuestros propios deseos y anhelos. Cuando una pareja que admiramos se separa, sentimos que una parte de nuestros sueños se desvanece. Es importante señalar que aunque no se sepa la verdad completa detrás de su separación, hay algo claro: Hande y Kerem son dos personas que se quieren y se respetan. Han compartido momentos importantes en sus vidas y seguramente guardarán un buen recuerdo de su relación. La madurez con la que ambos han manejado la situación es digna de admiración. A pesar del dolor, han mantenido la compostura, evitando declaraciones incendiarias y manteniendo un perfil bajo. Han demostrado que aunque el amor pueda terminar, el respeto y la admiración pueden perdurar. En medio de todo el revuelo mediático, Hande y Kerem han continuado con sus vidas, enfocándose en sus carreras y en su bienestar personal. Hande ha seguido trabajando en proyectos televisivos y cinematográficos, demostrando su profesionalismo y su talento. Kerem, por su parte, ha explorado nuevas facetas artísticas, participando en proyectos internacionales y consolidando su carrera. Ambos han demostrado una gran fortaleza y una capacidad admirable para seguir adelante a pesar de las circunstancias. Ahora, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan entretenido y que hayan aprendido algo nuevo sobre esta noticia bomba. Me gustaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué creen que pasó realmente entre Hande y Kerem? ¿Creen en la versión oficial? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero leerlos todos. Y no olviden por favor de dar me gusta a este vídeo, de compartirlo con sus amigos y sobre todo, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguna primicia, porque aquí, como saben, siempre estamos al tanto de todo. Hasta la próxima. Chao.